Colombia el RUI, que es la nueva plataforma de consulta de clasificación de los hogares en Colombia, Registro Universal de Ingresos. Por eso hoy tenemos a invitados especiales, tenemos a Charles Daza, subdirección de la pobreza en planeación, subdirector técnico, que nos ha estado colaborando, mostrándonos, explicándonos, porque a partir de este 1 de agosto arrancó este nuevo sistema, esta nueva base de datos, pues todas las familias en Colombia están consultando, han visto cambios, colores, algunos errores, pero gracias a que pues él está aquí en este momento y ya se los voy a pasar para que nos ayude a despejar todas esas dudas que tienen los colombianos. Vamos a saludar, tenemos aquí al ladito a JT Informa. Hola, muy buen día a toda la comunidad de Winter ABC y nuestra comunidad también. Hemos visto sus preguntas, sus comentarios, dudas que tienen acerca de este nuevo lanzamiento del RUI y hoy vamos a poder aclarar muchas de ellas. Los invitamos a comentar, a compartir y a seguirnos y estar muy atentos a la información del RUI. Perfecto. No olviden compartir esta transmisión porque vamos a tener preguntas y respuestas puntuales. Por favor, no olviden regalarme un OK si estamos en audio, perfecto. Y ahora sí, como ustedes dicen, en materia. Muy buenos días, Charles Daza, ¿cómo está? ¿Cómo va toda esta movida, digámosle, masivamente en el DNP con el RUI? Bueno, muy buenos días para ti y para toda la audiencia que en este momento nos acompaña en estos directos por redes sociales. Bueno, pues para contarles que estos han sido unos días muy intensos. Llevamos desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, casi el equipo de tecnología sin poder dormir. Esperábamos unas visitas masivas, ultramasivas, precisamente a la consulta de nuestra página para consultar el puntaje del RUI, pero pues de verdad nos hemos visto desbordados porque inclusive el tráfico en la página web se ha visto multiplicado casi que por 10,000, inclusive por 15,000, ¿cierto? Entonces, inclusive hemos experimentado momentos de 60,000 o 70,000 consultas por segundo. Somos en este momento la página con mayor tráfico en el país, entonces pues ustedes imaginarán precisamente por la importancia que tiene el Registro Universal de Ingresos y también en el impacto con, digamos, a los hogares colombianos. Pues sí, Charles, de verdad que en este momento tenemos ya 4,000 personas conectadas y subiendo, porque como usted lo acaba de decir, creo, para mí, el portal más consultado en Colombia en los últimos 3 días. Es más, está en tendencia, de primero por encima de todas. Y realmente aquí lo que queremos llegarle a la comunidad, como ha dicho el DNP, traerles detalladamente todo lo que es la transformación del nuevo sistema que se denomina Registro Universal de Ingresos, RUI. Vamos a entrar en materia con las preguntas, con las dudas de la comunidad en este momento. Sé que Charles, ya hemos hecho creo que 2 transmisiones, nos ha estado educándonos porque esto es educación, pero a la vez la comunidad tiene dudas, Charles. Entonces, la primera pregunta que viene, que es la más concurrida, ¿por qué cambió el puntaje? Ejemplo, tenían un puntaje en el Sisbén, un grupo de una clasificación, lanzan el 1 de agosto la plataforma, consultan y aparece un nuevo grupo, una nueva clasificación. ¿A qué se debe este cambio, digámosle, para alguna familia que se fue brusco? Pues de A pasaron a C o a D o algunos a B. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Winter, como hemos venido mencionándoles a toda la ciudadanía a través de los diferentes canales, en noticias, en espacios como el tuyo, entonces lo que nosotros venimos haciendo con el Registro Universal de Ingresos es una nueva forma de poder observar precisamente las condiciones socioeconómicas de los hogares. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros estábamos antes en Sisbén, aplicábamos unos modelos de presunción de ingresos con una información muy básica. Cuando entramos con el Registro Universal, nosotros acudimos a más información, por ejemplo, como les mencionaba en el pasado, nosotros en este momento empezamos a observar los ingresos de los hogares a través de los mecanismos que tienen ese registro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba antes en Sisbén? Y creo que pues más de una persona que está en este momento escuchándonos, en el momento de la aplicación de la encuesta, se mencionaba que los hogares no trabajaban, ¿sí? Entonces, hay alguna cierta tendencia de los hogares a dar información que no corresponde a la realidad dependiendo cómo quieran quedar y casi todos quieren quedar en A. Entonces, cuando les preguntaban si trabajaban, algunos hogares no trabajaban, pero otros sí trabajaban y sin embargo decían que no. Su nivel educativo, decían, no, yo tengo primaria, pero realmente ya tenían bachillerato, o podían decir yo tengo bachillerato, pero realmente ya estaban terminando una carrera profesional, inclusive ya eran profesionales de algunos hogares. Entonces, cuando nosotros hacemos esta actualización con el Registro Social de Hogares, que es un catálogo de muchas bases de datos que tenemos en la nación, de diferentes entidades de salud, de educación, de la PILA, de la DIAN, entonces nosotros cruzamos toda esta información y vamos viendo que no necesariamente la información como la tenían en Sisbén del todo era correcta, ¿sí? Casi todos los hogares en Sisbén decían que no tenían trabajo, pero cuando nosotros cruzamos
usamos las bases de datos, cerca de 9 millones de personas se les hace la actualización y efectivamente vemos que sí estaban trabajando. Adicional a esto, entonces el trabajo era un trabajo formal, no era un trabajo, digamos, de ir a vender cosas en la calle, o sea, en la informalidad, no necesariamente, sino que tenían un trabajo formal con seguridad social, con todas las garantías que tiene precisamente pues el mercado laboral formal colombiano. ¿Y esto qué implica? Que por lo menos cuando tú estás en un trabajo formal, la ley no permite que te paguen menos del salario mínimo, ¿cierto? Entonces también eso cuando uno miraba las clasificaciones de pobreza, entonces sabíamos que los hogares en A, que son los pobres extremos del país, en teoría no podían tener más de 260.000 pesos por persona, ¿cierto? Es decir, que si hay un hogar de 4 personas, entonces esto significa que más o menos sería como 1 millón de pesos o menos por un hogar de 4 personas, y cuando tú miras pues con un salario mínimo 4 personas ya no te dejan A, sino te dejan B, solamente dando un ejemplo, ¿cierto? Entonces esos son los cambios metodológicos, conceptuales que nosotros tenemos de traspasar del SISBEN al registro universal. Consultamos mucha más información, la DIAN nos entrega la información que tienen, vemos información también de experience, de data crédito, de cuentas y algunos otros datos y registros que nos permiten a nosotros tener conocer con una mejor precisión la realidad de los hogares. Gracias por esa introducción. Más de 10.000 personas conectadas en redes sociales en este momento compartiendo. Vamos a compartir porque tenemos a subdirector técnico del DNP, donde nos está explicando todo lo que ha sido y lo que viene en la transición del RUI, los cambios que han visto bruscos, sí, algunos, como nos acaba de decir Charles, lo que pasó con lo que es la pila, porque al entrar en la base de datos a conectarse con las fuentes, con las demás fuentes o con las que anexaron, que fue la DIAN, la pila, ahí donde viene el cambio, pero entonces hay que dar como claro esa parte, Charles, y aquí tenemos una pregunta importante para toda la comunidad. Buenos días, Charles. La pregunta es: ¿el sistema diferencia entre un ingreso permanente y un dinero ocasional, como una transferencia, una indemnización o una ayuda familiar? Ejemplo, a los que quedan desempleados. ¿Nos puede responder? Claro que sí. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Nos la han hecho en todos los espacios y es importante aclararlo. Sí, nosotros, para cuando empezamos a hacer la revisión de los ingresos, pues también tenemos en cuenta el histórico, por ejemplo, si están trabajando, ¿cierto? Entonces, si es un hogar que frecuentemente tiene trabajo, que lo reporta la pila mensualmente, nosotros nos basamos en esa información para pensar que es una clasificación que en teoría pues la estamos haciendo bien, ¿cierto? Cuando hay esos saltos bruscos de ingreso, como ustedes los mencionan, nosotros no podemos saber con la información que tenemos si por ejemplo, tú recibías 100 pesos, en un mes recibiste 1.000 y al siguiente mes recibiste 100, no sabemos a qué se debe esa altura de ingreso porque también hay una reserva bancaria y hay algunas cosas de protección de datos que no tenemos acceso, pero por lo menos nosotros sí vemos la trazabilidad pasada del ingreso, ¿cierto? Entonces, nosotros precisamente esa es como la idea de todo este registro y por eso nosotros tardamos 3 años en poder desarrollar todas las metodologías que nos permitieran a nosotros tener una mejor aproximación a los ingresos, ¿cierto? Entonces, acá para responder, si hay algún salto brusco del ingreso, pero solamente fue en un periodo y no durante los 6 o los 12 periodos anteriores, nosotros en teoría eso no debería ser una causal para que se haga un ajuste. Si se presentara un ajuste, sería solamente por un mes o por un periodo o por una actualización del registro universal. Sí, eso también nos permite que si yo soy un contratista del Estado y ustedes de pronto conocen o alguna persona de las que nos está viendo es contratista, saben que los contratistas tienen una situación en donde no tienen un trabajo permanente durante todo el año, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las alcaldías municipales, lo contratan en febrero, se le acaba el contrato en junio, dura 2 meses sin contrato y le vuelven y le hacen el contrato, por ejemplo, en agosto o en septiembre y termina hasta diciembre otros 3 o 4 meses. En el registro universal nosotros tendríamos la posibilidad de hacer una clasificación en función de esos primeros meses que sí tuvo trabajo, de esos 3 meses que estuvo trabajando, es decir, aquí bajaría la clasificación y cuando vuelve y consigue trabajo el sistema lo detecta y hace la actualización y vuelve y reclasifica, ¿sí? Por eso nosotros cuando hablamos siempre del registro universal decimos que no vemos una película, perdón, no vemos una fotografía de una encuesta, sino vemos la película de la evolución de los ingresos. Entonces esto nos permite a nosotros hacer ajustes rápidamente y sobre todo con esos trabajos que pueden ser temporales de temporada, que puede durar 3 o 4 meses y de todo el tiempo después queda sin ingresos, nosotros hacemos esos ajustes en función de esos ingresos. Estamos entendiendo cómo va evolucionando la captación de información de un hogar, digámosle así, lo que representa físicamente, virtualmente, una clasificación, que es en este caso el RUI. Hay una pregunta que me la están haciendo aquí, ya todas las personas diciéndome, Winter, pregúntele por favor esto. Cuando arrancan la plataforma RUI, las personas consultaban y les aparecía un puntaje, un grupo, una clasificación que lo estamos viendo en pantalla, pero les aparecía también un color. Ejemplo, en mi caso, yo tenía color azul, otros tenían rojo, pero hoy, tal vez en la noche, pues lo más claro, hicieron una actualización de plataforma ustedes y nos pasó a verde, alguno le mantiene el color. ¿Tiene algo que ver estos colores en las clasificaciones?
No, esto es un tema aleatorio, o sea, realmente acá se colocan unos colores solamente como por darle una visibilidad a la página, pero precisamente en tu canal y en otros canales que nosotros le estamos haciendo monitoreo, pues había esa pregunta casual, ¿sí? No obedece a ninguna razón, de hecho la idea es que nosotros vamos a dejar como unos colores uniformes, también porque a veces entre el navegador los colores cambian, ¿cierto? Entonces yo podía estar viendo mi clasificación con un color rojo y otro lo podía estar viendo con un color morado, sabiendo que era el mismo color, pero por temas de navegación y de código de colores, entonces nosotros vamos a dejar el tema estándar, pero no tiene nada que ver los colores con la clasificación ni con alguna situación, absolutamente nada, o sea, para nosotros es un tema más de diseño que de cualquier otra cosa. Entendemos, Charles, muchas gracias por esa pregunta, un poco coloquial, pero es esto importante para todas las familias aclararlo porque se está volviendo viral el tema. Otra pregunta es importante, pues ya está cambiando el color, ya vemos que es aleatorio. ¿El puntaje cada cuánto va a cambiar para el hogar? ¿Va a ser ya permanente, una vez al año, cuántos meses y a qué se debe? Como les decía a ustedes, nosotros queremos ver la película del hogar y no la fotografía. ¿Esto qué significa? Que en la medida en que los hogares tengan cambios en los ingresos, la actualización va a ser, pues digamos, a una velocidad que podría ser mensual, inclusive semanal. ¿De qué dependemos nosotros? Nosotros dependemos, por ejemplo, de que la información de la pila y de la información de la nómina electrónica de la DIAN, pues haga las actualizaciones que se tienen que hacer. Entonces, la pila perfectamente puede decir, yo te entrego la base mensual, ¿sí? O podría decirnos, yo te entrego la base quincenal. Entonces, nosotros corremos todas las semanas pues digamos, los algoritmos que nos corresponden, cruzamos toda la semana las bases y en teoría cada martes tendríamos una nueva versión o una actualización. ¿Qué pasa? Que si los hogares no cambian la situación, les va a permanecer la misma clasificación, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo pues, tuve mi mismo ingreso este mes que el mes anterior, que el mes tras anterior o que el siguiente mes, la clasificación y las condiciones del hogar no cambian, pues va a mantenerse la misma clasificación. Pero si hay una actualización de la información en alguna de las variables o en el tema de los ingresos, pues esos ingresos se van a ver reflejados en la clasificación, en los cambios que podríamos hacer. Perfecto, Charles. Les estoy mostrando en pantalla, Charles, a toda la comunidad que me están diciendo. Entonces, para dejar claro esto, el puntaje del grupo va a ir cambiando casi que en tiempo real, semanal, quincenal, mensual, conforme cambien la generación de ingresos o algunos datos en las fuentes. ¿Es así, cierto? Es así, correcto. Perfecto. Charles, aquí me preguntan, ¿cómo puedo saber yo, o un hogar, cómo puede saber la ficha de su hogar y los datos que hay? Les estoy mostrando en pantalla un capture que pues alcancé a tomar antes de que pues claramente que se colapsa o causa errores. Explíquenos ese registro, Charles, porque a las personas me dicen que les presenta error con la fecha de expedición, que no los deja registrar, que no les llega el código. ¿Esto a qué se debe? Bueno, entonces, como les decía al comienzo, hemos tenido unos días de mucho tráfico, digamos, de consultas masivas por segundo en la entidad, y nosotros tenemos conectado precisamente esta parte del ingreso ciudadano, o sea, conectamos también con las bases de registraduría, que son las que nos dan la validación de las fechas de expedición del documento y el número del documento, ¿cierto? Entonces, a veces esos servicios, como están interconectados con muchas cosas, a veces pueden saturarse y pueden dejar de funcionar, ¿cierto? Entonces, por eso cuando usted, por ejemplo, pues obviamente yo tengo mi cédula en la mano, digo mi fecha tiene este número y mi fecha de expedición es esta específicamente, y yo la tengo y me dice que no es válido, ¿cierto? Entonces, pero no es que de pronto no sea válido, sino que en ese momento está tan saturada la consulta que el sistema no es capaz de conectarse a la base de datos y le arroja el valor que tiene que arrojar. En condiciones normales funciona perfectamente, pero como les digo, cuando tienen altísimo tráfico, se empiezan a congestionar esas consultas, esas bases de datos y ya empieza a generarles error. ¿Cuál es la idea? O sea, la idea es, por ejemplo, es que si alguna persona no puede acceder durante el día porque hay demasiado tráfico, o sea, me han reportado inclusive que por picos de consultas podemos tener hasta 70,000 consultas en un segundo, ¿sí? Eso es una cantidad abrumadora de consultas que casi ningún sistema de información aquí en Colombia, por lo menos de la parte pública, pues tiene esa capacidad de responder perfectamente bien a esas condiciones. ¿Qué hacemos nosotros? Potenciándonos todos los días, arrancamos con unos nodos, hoy hemos triplicado la capacidad y muy seguramente en el transcurso de esta semana vamos a continuar ampliando nuestra capacidad, pero la idea sería, por ejemplo, que si un ciudadano ingresa de día y le genera error, trate de ingresar en la nochecita, quizás en la noche o más temprano en la mañana, para que de pronto la consulta puedan crear lo que tienen que crear y les arroje perfectamente bien las autenticaciones y todo lo que se necesita. Pero es un tema más de tráfico que de inconsistencias con la información. O sea, quisiera también aclararle a la ciudadanía ese tema. Tenemos tantísimas consultas que nos están generando ya errores por saturación los sistemas. Lo que pasa es que está colapsado y por ende no deja entendido, pues tengo un poco de conocimiento respecto a que la ventanilla social o el RUI está interconectado directamente con la base de datos de la registraduría. Yo creo que hasta el ADRES para la parte de la salud, me imagino que todo eso tiene que estar en tiempo real. Claro, y al haber tantísimas solicitudes,
claramente va a causar error, pero no porque los datos del hogar estén mal o el sistema esté mal, es porque hay demasiadas solicitudes. Yo les he dicho a ellos, a la comunidad Y, porque me decían, Winter, yo me voy a consultar, eso no sirve. No, lo que pasa es que no sirva, es que hay demasiadas solicitudes y por ende el sistema tiende a colapsar. Pero yo creo que en los próximos días, que ya bajen las cantidades de solicitudes, ustedes van a poder hacer el registro, pero aquí le quiero adicionar rápidamente una pregunta, Charles. Ya le voy a mostrar en pantalla también. Las personas me han dicho, este registro es importante en la ventanilla social para saber los datos del hogar internamente. ¿Qué datos vamos a ver dentro de la ficha del RUI? Bueno, entonces, pues nosotros tenemos dos opciones, ¿no? La opción rápida y la opción un poquito más demorada. La opción rápida es como ustedes veían al comienzo, podían digitar su número de documento, les aparecía directamente la clasificación, con solamente el dato de la clasificación. Y la opción que ya es con el doble factor de autenticación, y esto lo hacemos precisamente para salvaguardar la información de los hogares. Si lo que no queremos es que una persona de afuera que no pertenece al hogar pueda consultar la información de su hogar. Entonces, una vez hecho las validaciones, la fecha de expedición del documento, les llega su código a su correo de verificación, pueden abrir una pantalla como la que Winter está presentando en este momento. ¿Qué vemos en esta pantalla? En esta pantalla ya vemos toda la ficha del hogar, ¿cierto? Entonces, por lo menos, si es un hogar que viene del Sisbén, o sea, que ya previamente tenía la información de Sisbén, vamos a ver la composición del hogar, vamos a ver las características de la vivienda, vamos a ver las características de las personas del hogar y vamos a tener una información que antes las personas podían ver cuando asistían a las oficinas Sisbén y les preguntaban por su ficha, ¿cierto? Entonces, todas las variables de caracterización que se tomaron en el momento de la encuesta, más todas las actualizaciones que nosotros hacemos cuando cruzamos las bases de datos. Entonces, esa información la podrían ver, los hogares se la podrían conocer. Si es un hogar que nunca ha pasado por Sisbén, ¿sí? Entonces va a tener, pues, obviamente, mucho menos información. Podrían solamente ver información de pronto de su nivel educativo, de si está trabajando, y el sistema de salud, de seguridad, el régimen de salud al que pertenecen o la EPS. Podrían ver mucho menos información, porque como no se han sisbenizado, pues no tenemos toda la cantidad de variables que normalmente se tienen cuando los hogares acuden y se hacen la encuesta de Sisbén. Bien, Charles, ya algunos hogares han logrado ingresar exitosamente a la ventanilla donde miran toda esta información y se han podido dar cuenta que al parecer de ellos hay algunos errores de información. Aquí hay un hogar que nos comentó que aparecía en unos estudios técnicos y que nunca había hecho. Un ejemplo por parte de ese hogar. Entonces la pregunta es cómo una persona puede corregir cualquier error que haya de información o que le parece que está equivocada o injusta, ya sea educativa, de ingresos o de salud, nombres, personas, géneros, algunas inconsistencias que han visto algunos hogares. Bueno, por lo menos el tema de la identificación, el cruce es directamente con registraduría, es decir, que toda la información del documento de identidad tal como está en registraduría se refleja en la página de la ventanilla. O sea, nosotros hacemos esa actualización directamente de la fuente, ¿cierto? Toda la información de lo que yo les decía de Sisbén viene validada con registraduría, entonces digamos que en temas de identificación, nombres, apellidos, número de documento, tipo de documento, fecha de nacimiento, todo se actualiza directamente con registraduría. Entonces digamos que allí, si alguna persona encontrara un error, por ejemplo, en el tema del sexo, que eso es un tema de dato de registraduría, pues tendrían que acercarse necesariamente a la registraduría para decir está presentando una inconsistencia, porque esa información no la capturamos nosotros. El tema de educación se valida si es de preescolar básica y media, es decir, de transición hasta grado 11 o 12 y 13, que son como los normalistas. Esta información se tendría que recurrir al Ministerio de Educación, ¿cierto? Lo mismo con el tema de la educación superior. Nosotros nos basamos en el SNIES, que es el Sistema de Información de Educación Superior, y allí nosotros tomamos la información ya digamos, de los técnicos, de los tecnológicos, del pregrado como tal, del posgrado, de la maestría, de la especialización, del doctorado, lo tomamos allí. Si hay un hogar que tiene inconsistencias con esta información, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en los próximos días en la ventanilla? Les vamos a colocar la fuente de donde se toma la información y la idea sería que pudieran desde ahí mismo, pues eso tenemos que hacer un tema de interoperabilidad con otras entidades, pero la idea sería poder enlazar desde ahí para que una persona pueda recurrir a la entidad que publica la información. DNP no produce ningún dato, ¿cierto? El dato se produce desde Sisbén, entonces toda la información de Sisbén, en teoría, el municipio donde se hace la ficha de la encuesta tendría la responsabilidad de hacer la actualización, ¿cierto? Y con el ciudadano. Y en las bases del orden nacional, entonces, por ejemplo, si es un tema de la pila, la persona dice, yo no estoy trabajando, pero en la pila refleja que sí está trabajando, ¿cierto? Entonces ahí tendrían que, la idea sería poder recurrir a la pila para poderles decir, mire, usted me dice que yo trabajo, pero yo nunca he trabajado, y ahí, y digamos que la pila tendría la obligación de hacer la actualización y nosotros capturamos esa información y la actualizamos, pero nosotros no manejamos ni capturamos ningún solo dato, ¿sí? Esa información ya viene de toda la
la información de los terceros, de la DIAN, de la pila, de salud, de educación, de prosperidad social, de la registraduría. Entonces, realmente el DNP no tiene, digamos, ninguna posibilidad de hacer algún ajuste en la información. Solamente aplicamos los modelos de clasificación y el resultado son lo que ustedes ven, las clasificaciones, el grupo y el subgrupo. Charles, gracias por esa aclaración. El DNP no es el que tiene la base de datos, ejemplo, de registraduría. Es la registraduría la que presenta las inconsistencias, el Ministerio de Educación, el ADRES, la pila, bueno, todo lo que es información. O sea que viene la pregunta para conectarla, Charles. He podido hablar con personas que presentan estos errores, o sea, dialogar por correo, por WhatsApp. La pregunta es clave. Si la persona presenta inconsistencias con las entidades, pero corrigen, van a la registraduría, ejemplo, soy mujer, pero me parece diferente género o diferente, sí, a lo que ella representa. Soy bachiller y me aparecen que tecnólogos y universidades. Bueno, si corrigen con las entidades, ¿cuánto se demoraría? Que es la primera pregunta, en actualizar el RUI. ¿Es en tiempo real? Y dos, ¿esto afectaría o favorecería, entre comillas, de que, al ejemplo, una persona que solamente es bachiller o nunca ha estudiado, le aparece con tecnólogo, corrige en el Ministerio de Educación, es la información que reposa, se corrige y le queda otra vez como es, o le queda como es bachiller, le podría estar ajustando en algo el grupo, el puntaje, la clasificación, o no tiene nada que ver? Seguramente. Entonces, nosotros tenemos dos formas de hacer la clasificación. Una, que es la información, pues, digamos, como la observación directa, y es a través de los registros del empleo y de los salarios, ¿cierto? Entonces, que eso sí, digamos, independientemente de las variables del hogar, es una información que es fácil de observar y nosotros hacemos la clasificación en eso, ¿sí? Pero como les he explicado de pronto en algunos otros momentos, más de la mitad de la población es informal, es decir, no tiene un trabajo formal. Nosotros aplicamos algoritmos. Entonces, en ese caso, en la medida en que la persona tenga más escolaridad, tiene mayor probabilidad de mejorar sus ingresos, ¿cierto? No es lo mismo una persona que tiene una especialización, una maestría, a una persona que tiene el bachiller, ¿cierto? Entonces, muy seguramente, si la persona le estaba apareciendo como un técnico, un tecnológico, y que nunca lo tuvo, y el Ministerio de Educación hace el ajuste y refleja que esa persona era bachiller y no era tecnólogo ni técnico, entonces muy seguramente eso puede incidir en una disminución o una reducción en la clasificación. Pero no, quisiera también aclarar, no es solamente esa variable, ¿no? Nosotros, pues digamos que el modelo tiene muchísimas variables, tiene más de 50 variables, o sea, acá se tienen en cuenta otra información, no solamente la educación, pero entre todas las variables, esa conjugación de las variables en los modelos son las que más o menos nos vienen a decir cuánto podría generar de ingresos de hogar. Entendemos, Charles, uno de los puntos más principales es los ingresos, ¿no? Hay ciertos hogares que tienen pequeños emprendimientos que lo mueven a través de billeteras digitales o cuentas y nos han informado pues que les subió mucho el Sisbén y que el RUI, perdón, y que no les parece justo debido a que pronto la mayor parte del dinero que mueven no son los ingresos netos, sino es el capital o que no están demostrando realmente lo que ellos tienen para gastar de los ingresos netos. ¿Cómo el RUID está identificando realmente si todo lo que mueven de pronto dentro de la cuenta de Nequi o la billetera digital que normalmente utilizan para que les realicen los pagos del arroz, de leche, de las hallacas o otros productos, sean realmente los ingresos directos del hogar, para que no les afecte mucho el puntaje? Bueno, este es un tema también importante, y es que una transacción financiera no necesariamente significa un ingreso, ¿no? Entonces, por el tema laboral es muy fácil. O sea, a ti te consignan por tu salario 100 pesos y uno sabe que esos son tus ingresos, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí no tienes tanto problema. Ya cuando son precisamente esos temas de informalidad, entonces nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, los saldos, o cuando verificamos Experian, que es como la base de datos de data crédito, nosotros vamos verificando el volumen de esos ingresos. Si tú tienes un emprendimiento y eres un pobre extremo, ¿cierto? Porque recuerden que la clasificación A es, por ejemplo, para pobres extremos, son personas que en teoría solamente reciben 260,000 pesos por persona, en el hogar, y entonces eso implica que su nivel de posibilidad de generación de ingresos es muy baja, y entonces uno diría, si yo veo en el Nequi, por alguna razón, unas transacciones que me suman 1.000.000 de pesos, yo ya puedo saber o puedo inferir, porque pues tampoco lo sabemos, pero uno puede inferir que parte de ese ingreso va destinado precisamente al tema de la reinversión, ¿cierto? Entonces lo que tiene que ver, como tú decías, si yo vendo hallacas, entonces tengo que comprar los insumos, los ingredientes, pagar el gas, pagar una serie de cosas, y si tengo un localito, o si estoy en la calle, me toca pagar por usar la calle, entonces yo sé que de ahí tengo que descontar todo lo que tiene que ver con los costos de esa producción. Entonces, si es 1.000.000 de pesos, pues de pronto yo solamente voy a tener 200,000 pesos disponibles de ese millón, entonces yo sigo siendo pobre extremo, ¿cierto? Pero si ya los volúmenes de transacciones son de 10 millones, de 11 millones, de 12 millones, entonces uno diría, oiga, yo sé que tengo que reinvertir, pero yo a ese nivel de ingresos de 10, 11, 12 millones ya me diría que yo no necesariamente soy pobre extremo, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a hacer esos análisis y aplicar otra forma de verificar otras fuentes externas para poder decir
este hogar de pronto que me está quedando en D no es D sino es en A, pero también este hogar que me está quedando en A no necesariamente es A, sino puede ser B o puede ser C, ¿sí? Entonces ahí hay múltiples factores que se revisan y se cruzan con otras variables, y desde ahí podemos tomar nosotros la determinación de en qué clasificación podría quedar el hogar con esas circunstancias. Con un señor que él me comentaba, Víctor, me parece injusto lo que me acaba de pasar. Consulté en el RUI, en la plataforma, y me dice él que él es pescador artesanal. Me dice, si quiere le mando todas las pruebas. Soy pescador artesanal, nunca he tenido cuentas, nunca, dice, nunca he abierto ninguna cuenta bancaria, nunca maneja, porque todo allá en el pescador artesanal es como que se hacen el trueque, digámoslo así, y maneja esa parte de indígenas, y me dice que cómo es posible que le aparezca en D21. Si no estoy mal, le dijo esa letra, D, la letra D, 21 o 20, algo así. Me dice que él se siente un poquito frustrado con esta nueva base de datos, porque al ser una persona de bajo recurso, porque ni siquiera es de alto, para decir que de pronto puede que no maneje cuenta, pero sí maneja alto flujo de caja, pero él me dice que él vive del día a día, come mañoco, come casabe, que eso son comidas allá, pescado, toda esa cuestión que él vive, y el hogar le apareció en D alto, un puntaje extremadamente alto. Viene la pregunta para el DNP, si hay algún error como este, que puede que sea así, ¿cómo se corregiría? O sea, ¿qué debe hacer de este puntaje que se le disparó y no refleja la situación real? ¿Qué debe hacer? O sea, ¿debe corregirlo en la alcaldía, en la oficina, o cómo lo puede hacer? Porque él me comenta que está un poquito frustrado. Bueno, entonces tenemos dos mecanismos, ¿cierto? El primer mecanismo, que sería como el recomendable, es que se acerquen a la oficina Sisbén y hagan la solicitud de una verificación de la información, ¿sí? Supongamos que en este caso, como tú estabas mostrando en pantalla, trataran de acceder a la información y no la puedan ver, pueden ir a la alcaldía, a la oficina Sisbén, y allí les validen, ¿sí? Si él, por ejemplo, él ve la información allá y siente que hay algo que no está bien, puede pedir que le hagan una actualización de la encuesta, ¿cierto? Y a partir de la actualización de la encuesta con la información, pues acá se hace la revisión y se hace la reclasificación si es del caso, ¿cierto? Si, por ejemplo, allá toda la información que ve es la correcta, no hay ningún dato diferente, es decir, dice, no, pues esta es mi realidad, entonces ya inclusive desde la misma alcaldía les pueden ayudar a que nos hagan la petición directa al DNP, ¿cierto? A través de los canales de atención al ciudadano, y nosotros sencillamente hacemos la revisión, hacemos la validación y les devolvemos la respuesta en los términos de ley. Recuerden que en este momento, pues la ley nos dice que tenemos, por cada solicitud que se haga, tenemos 15 días hábiles, o sea, tendríamos un tiempo de 15 días para poderle responder al hogar en función y validar la información. Si nosotros vemos que hay de pronto algún error, que el algoritmo no toma algo bien, que hay alguna cosa que está afectando la clasificación, nosotros hacemos las validaciones, los ajustes que se tengan que hacer, y la clasificación pues va a cambiarse, pero también qué está sucediendo, y también para que la comunidad lo sepa. Pedir una encuesta nueva no significa que les vaya a bajar el puntaje, ¿cierto? Porque el puntaje, o sea, realmente está en función de muchas cosas que nosotros capturamos allí dentro de la encuesta Sisbén, y hay otras variables que también revisamos. Entonces el hogar me puede decir, o nos puede decir al Estado, a la nación, yo no tengo trabajo y quiero que me baje el puntaje, pero resulta que verificamos si tiene trabajo, ¿cierto? Entonces ahí también la recomendación muy respetuosa a los hogares es que tratemos de ser consistentes con la realidad que tenemos en el hogar, ¿cierto? Como yo les decía, en algún momento en Sisbén todo el mundo dijo que no tenía trabajo, y cuando cruzamos más de 9 millones de personas al cruzar, les cambió precisamente la clasificación porque sí estaban trabajando, ¿cierto? Entonces también las personas tienen que ser conscientes que colocar una petición cuando ellos conocen la realidad, ¿sí? Que si nos dicen que no tenemos trabajo pero sí lo tienen, pues muy seguramente no les va a cambiar de ninguna manera la clasificación. Habrá en otros hogares que sí están sufriendo, por ejemplo, en el caso que tú nos señalas, que pudo haber pasado alguna cosa en el algoritmo, bueno, alguna cosa con alguna información, nosotros la revisamos, y si realmente sí tendría, digamos, a lugar la revisión y el ajuste, pues obviamente el DNP lo tendría que hacer. Muy bien, Charles, eso genera un poco de tranquilidad para que la población de pronto pueda buscar esa solución. Un tema muy tratado también respecto al RUID es el tema de salud. Algunos hogares a través del Sisbénbes no pagaban salud, régimen subsidiado del grupo AB. Ahora, como les ha subido a algunos hogares al C o al D, se preguntan si tendrán que pagar salud, cuánto tendrán que pagar, cómo se va a manejar respectivamente ahora el tema de la salud con los puntajes del RUID. Bueno, entonces recordemos, y eso es una pregunta que me da espacio para darles el otro mensaje, y es que se tiene contemplado con la implementación del registro universal 3 meses de transición.
¿cierto? Entonces, en estos 3 meses de transición, por ejemplo, Ministerio de Salud y la ADRES, que son como los encargados de este tema de los subsidios, del régimen subsidiado, valga la redundancia, ellos tienen la facultad en estos 3 meses de hacer los análisis, los ajustes, y tendrían que comunicarle a la comunidad antes del 31 de octubre si van a hacer cambios y esos cambios cómo se van a ver reflejados, ¿cierto? Entonces, digamos, pues de pronto sería interesante que ustedes pudieran hacer un espacio precisamente con ellos, pues para preguntarles efectivamente cómo se va a manejar este tema. Por ahora, la transición que nos dicen, que si yo antes estaba en Sisbén en A1, durante estos 3 meses podría continuar con A1, ¿cierto? Entonces eso es lo que significa la transición, que si yo estaba en Prosperidad Social con un A1, con un B1 y me cambió a D, pero por ahora tengo el B porque eso es, así yo entré, digamos, en ese mecanismo de focalización, la entidad me va a mantener durante estos 3 meses, ¿cierto? Entonces aquí y este mensaje es importante. Entonces acá la idea es que podamos en estos 3 meses, si la población o la comunidad siente que hay algo que se puede hacer, que la información esté mal, que bueno, que alguna cosa está sucediendo con la información, entonces tenemos estos 3 meses para hacer los ajustes que tengamos que hacer, y a partir de noviembre o finalizando octubre, 31 de octubre, 1 de noviembre, ya empezaría a entrar en rigor esa clasificación como hoy les está apareciendo, o como esté en el corte de aquí en estos 3 meses, ¿cierto? Entonces también un parte de tranquilidad, o sea, si ustedes ven que ya algo está pasando, mañana no los van a sacar de salud, mañana no les van a quitar el subsidio, vamos a tener 3 meses, y en esos 3 meses pues puede pasar cualquier cosa, de pronto la condición del hogar ha cambiado, y ya sería Prosperidad Social, Salud, acá aquí en Bogotá, Integración Social también tiene varios subsidios, entonces ya serían esos dueños de la oferta los que harían los ajustes. Charles, gracias por esa respuesta, gracias a las personas también que han compartido la transmisión, más de 16,000 personas, tenemos casi 6,000 en TikTok, 10,000 bueno, más, casi 17,000, Facebook, YouTube. Compartan esta información que es exclusiva, es primicia, todo lo que nos está explicando Charles Daza. Gracias a Charles por este espacio. Charles, me han hecho esta pregunta, yo creo que por todos lados. Winto, pregúntele lo siguiente, ¿qué montos estimados, digámosle que exactos, se tiene, digámosle, en el algoritmo o en el sistema del RUI para cada integrante en el hogar que le afecte la puntuación o la clasificación? Un ejemplo para poder extender la pregunta. Un hogar, como usted nos comentaba, el RUI se basa en lo de la información del DANE, ¿cierto? Pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerabilidad. Lo digo ¿por qué? Porque hay hogares que me dicen, yo genero 2 millones de pesos, el salario mínimo, pero somos 6 en el hogar y me apareció en C. Otros, una señora me decía que era beneficiaria a su hijo, no, el papá no vivía con ellos, era beneficiaria, la madre soltera, y el papá lo tenía como beneficiario en la salud. Y eso también le cambió de A en Sisbén, ahora en RUI, le pasó creo que a C. Entonces, me quiero ir un trasfondo en el DNP, cómo maneja valores, o si los maneja, si se puede decir, para cada, digamos, para cada clasificación y según la cantidad de integrantes en el hogar, es direccionado a lo que es el DANE, la pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad, y no pobre y no vulnerable. Bueno, eso digamos que también lo hemos mencionado y esto es transparente para la comunidad, y eso precisamente los ejemplos siempre se han basado en ese tema, ¿no? Entonces, los pobres extremos, por definición, son los que tienen o digamos, sus recursos les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, pero ultra básicas, que es como la alimentación, digamos, una ingesta calórica, que es como lo define el DANE, y la línea de pobreza extrema por persona son aproximadamente, digo aproximadamente porque esto es diferencial por ciudades, no es lo mismo la línea de pobreza extrema en Bogotá que una línea de pobreza en Medellín, que una línea de pobreza en San Andrés, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en San Andrés una libra de arroz puede valer inclusive 30% más de lo que vale en Bogotá, pero y en otro municipio puede ser más barato. Entonces, digamos que las líneas pueden ser variables en los municipios, son los departamentos, pero yo siempre doy es como el aproximado nacional para siempre dar el ejemplo. Y entonces uno dice, si yo tengo un hogar de 2 personas que tienen menos de 520,000 pesos, son pobres extremos. 2 personas. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es dividir la cantidad del ingreso por la cantidad de personas y ahí me sale el ingreso por persona o el promedio por persona, ¿cierto? Entonces, a partir de eso es donde se hacen las clasificaciones. Entonces, en promedio, 260,000 pesos por persona o menos que entraría en pobreza extrema. 460,000 pesos en promedio o menos sería personas pobres, ¿cierto? Porque, pues, digamos que esas son unas definiciones internacionales que se manejan por comparabilidad, pues, casi en todo el mundo. Tendríamos a continuación la población vulnerable, que serían 5 líneas de pobreza extrema, o sea, como 1.300.000, ¿sí? Y de ahí para arriba todos serían no pobres, no vulnerables. Y hay una cosa muy particular que yo leía inclusive en los comentarios tuyos y de otras publicaciones que se han hecho, la gente dice, me volvieron ricos, ¿sí? Estar en el grupo D no significa que sea un rico, ¿sí? Si yo tengo un salario mínimo y vivo yo solo,
tengo un ingreso aproximado de casi 2 millones de pesos, eso no me hace rico, ¿sí? Me hace de pronto de una clase pues, emergente, una condición emergente y estoy en D. Entonces nosotros no abrimos ese grupo D mucho precisamente por temas de habeas data y de seguridad de las personas. En ese grupo D va a estar la persona que, que gana 2 millones de pesos, que es sola en el hogar, ¿sí? Su ingreso sería como hogar unipersonal de 2 millones de pesos. En esa D estaríamos casi muchos colombianos que tienen trabajo, ¿cierto? Incluyendo Julio Mario Santo Domingo, incluyendo Luis Carlos Sarmiento, pero incluyendo a Chávez, pero incluyendo a Winter, ¿cierto? Entonces, digamos, el grupo D no necesariamente es que sean personas ricas, porque pues ese mensaje lo he visto en varios lados, pero sí significa que de pronto tenemos una vulnerabilidad menor, por ejemplo, los que están en A, que escasamente consiguen dinero para comer, ¿sí? Que no les alcanza ni para pagar un arriendo. Entonces, eso es como también el mensaje que nosotros queremos dar. Esto es un tema de justicia social. Si tú trabajas y tienes un salario mínimo, puede que sea solamente un mínimo, ¿sí? Pero hay hogares que ni siquiera tienen un salario mínimo para comer, y eso lo estamos viendo también en la información misma que manejamos en el registro universal. Entonces, también el llamado es, si tú tienes un salario mínimo, y bueno, pueden que sean 4 personas, hay hogares que están en clasificación A, que ni siquiera tienen con qué asegurar el almuerzo del día, ¿sí? O que se almuerzan, no desayunan y no comen, y eso es un tema muy complejo, y precisamente para allá es donde deben llegar los subsidios. Entonces, esos es como los ajustes que se hacen precisamente frente a este tema, Winter y comunidad. Winter, yo quisiera decirte que nosotros tenemos en este momento, en unos 10 minuticos, que es pasarnos a otro canal. Tenemos unos entrevistas por medios de comunicación, entonces podríamos acompañarlos con ustedes hasta las 8:20. Exacto, bueno, ya casi vamos terminando, entonces ahí queda muy aclarado que el D no es ser rico, sino no pobre y no vulnerable, ¿no? Puntualmente. Queríamos preguntar unos comentarios de la población que está en este momento en vivo y en directo. Vamos a seleccionar algún comentario para que la gente pueda interactuar, igual para irse dando like, y la aclaración ha sido muy puntual de los temas que más frecuencia han tenido. Ok, la pregunta era, ¿las ventanillas del Sisbén ya se acabó o el Sisbén se acabó? ¿Va a seguir funcionando? ¿Y qué papel tiene ahorita el Sisbén para la ciudadanía si requiere algún trámite adicional? Bueno, entonces es súper importante la pregunta. Cuando nosotros arrancamos precisamente con todo este tema, el parte de tranquilidad que le damos a la ciudadanía es que el Sisbén no se acaba, sino que el Sisbén iba a evolucionar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros les decimos, ve y pide la encuesta a Sisbén porque tú nunca has estado en Sisbén, o ve y actualiza tu información de Sisbén porque te tomaron la foto hace 5 años en el Sisbén y nunca la actualizaron, ¿cierto? Entonces, las ventanillas de Sisbén, las oficinas de Sisbén, las personas que hacen parte de esa comunidad del Sisbén, que atienden al público y todo, eso va a continuar. Entonces recuerden ustedes que hay un tema de autodeclaración que está en la norma que habla de que los hogares pueden actualizar su información. Esa actualización va a seguir haciéndose en Sisbén. ¿Qué es lo que sucede? Que Sisbén ya no va a ser el que da el puntaje, ¿cierto? Esa base de datos que se actualiza todos los días del Sisbén es una de las colecciones del registro social, de todas las bases que nosotros les hemos mencionado a ustedes, es la principal, y con esa base es que nosotros hacemos todos los cálculos, los cruces y las actualizaciones y la generación de puntajes. Entonces, si hoy, por ejemplo, el hogar estaba en Bogotá, pero resulta que lleva 1 año viviendo en Cali, ¿cierto? Entonces lo importante sería que se acercara a la oficina de Cali y pidiera por favor que le hicieran nuevamente la encuesta, porque actualizan pues precisamente su lugar de residencia, sus características de vivienda, y entonces nosotros podríamos hacer las actualizaciones muy rápidamente, en 1 semana o en 2 semanas ya se vería reflejado el puntaje y la situación precisamente del hogar al hacer la actualización. Que agradecido con su tiempo, con todo el espacio del DNP, siempre pues le he dicho a Sandra, todo lo que es la jefe de prensa y bueno, la comunicación del DNP, por tenernos en cuenta a toda la comunidad, no tanto a nosotros, sino a la comunidad, las dudas, las preguntas. De seguro, Charles, si usted me lo permite, primeramente Dios, claramente, más adelante, en los próximos días, usted tenga un espacio pequeñito, nos regala para seguir resolviendo estas dudas a toda la comunidad. De seguro, yo creo que todo este año estará el DNP en educación, en información, en actualización. Hemos visto cambios ya inclusive en el dominio, ya no hay www, en los colores, no se preocupen que los colores no tienen nada que ver, pero sí va a haber cambios casi que en tiempo real de las clasificaciones. O sea, banco, si usted tiene algún inconveniente, escúcheme lo que le voy a decir de toda la comunidad que ya nos acaba de confirmar el DNP. Si usted tiene algún error en la registraduría, en la educación, en la salud, en el área, en la pila, donde tenga, y usted corrige en la entidad, no en el DNP, en la entidad primero, subsana, en el RUI se va a ver reflejado 1, 2, hasta 3 semanas la actualización ya de lo que tiene, porque están conectadas con las entidades. El DNP no define si usted es bachiller, el DNP no define si usted tiene un género diferente, un número diferente, un dato diferente. El DNP se conecta con las entidades digamos, conexión para poder darle una clasificación. Entonces la comunidad claramente no sabe si tiene que ir al DNP, entonces no, primero subsane con las entidades y después
sí puede correr, pues se va a ver reflejado el cambio en estas clasificaciones, porque claramente, Charles, a nosotros nos siguen en redes sociales personas que reciben mayormente beneficios, subsidios. Claro, cuando le sube de A, B o a C, automáticamente, si en Prosperidad Social reciben algún programa social, eso podría estarlo excluyendo. Entonces, esto viene como a raíz de que hay una persona, una madre que, para terminar, gracias por su tiempo, María, madre soltera, tiene una sola niña, no tiene casa, no genera ingresos formales, del rebusque lavando, porque la conozco personalmente lavando ropa, por ahí lo que se defiende, y le sale el grupo en B, que o sea, le subió del Sisbén, era A y pasó a B, era pobreza moderada. Entonces ya me decía que por qué le ha variado sabiendo de que a esto le puede, inclusive ya es víctima del conflicto. Entonces ahí yo le dije, esperemos que se pueda registrar dentro del RUI para revisar qué información hay y pedirle al DNP formalmente por la línea de los canales de atención, que por favor le revise qué fue lo que pasó. Entonces, gracias al DNP, le mando un gran saludo a todo el equipo de comunicación, a su familia, a Charles. Espero más adelante pues poder tener esa oportunidad. Yo sé que ya nos vamos a conectar, pero yo creo que estaremos como siempre a través de los medios internamente pues obteniendo más información. Así es, muy gratamente también de la invitación, de la conexión con usted, Charles. La información es muy clara, muy precisa, muy transparente también para la ciudadanía, técnicamente, coloquialmente también, para que ellos se sientan más tranquilos y también puedan ver una orientación de cualquier inquietud, intriga que han estado esos últimos días de fuertes emociones por cambios del puntaje que directamente les afecta a algún subsidio, una generación de ingresos, un plato de comida o cualquier tema importante que para ellos es vital, es de mucha importancia para ellos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia. Pues la idea es esa, ¿no? Siempre tratar de hacer pedagogía, poder solucionar las dudas. A veces estos canales son mucho más interactivos que, por ejemplo, un comunicado de prensa o de pronto un taller que podamos hacer nosotros con las alcaldías o las gobernaciones. Entonces, siempre para nosotros estos espacios nos ayudan mucho a llegar a la comunidad, que es como la tarea que ustedes también están haciendo en este momento y que es muy valiosa precisamente para que las personas que lo siguen a ustedes puedan entender las cosas y podamos de alguna manera retroalimentarnos con todo lo que nos dicen desde allá y todo lo que podemos enviar desde acá. Esta comunicación fluida ayuda como a construir precisamente la democracia. Muchísimas gracias a todos y estamos pendientes para una próxima oportunidad. Gracias, Charles. De pronto, si Dios lo permite, estaremos personalmente allá en Bogotá. De pronto, si nos puede recibir el DNP para hacer algo como más ilustrativo. Y la idea aquí es, como usted dijo claramente, hacer pedagogía, pero conseguir de pronto aquella madre, aquel padre que quiere corregir, subsanar, saber por qué le dieron esa clasificación, pueda saber el mecanismo, los medios oficiales. Antes de terminar, hay páginas o link que están creando falsas. Charles, ¿qué nos recomienda para finalizar y despedirnos? Solamente entren a cuál página. Sí, o sea, aquí sí de verdad, y eso ha sucedido mucho. De hecho, desde el DNP hemos tenido que tumbar varias páginas, ¿sí? Porque entonces están empezando a llegar consultas de un tráfico inusual y de pronto personas que están siendo como inescrupulosas, ¿cierto? Entonces, digamos que realmente tienen que ingresar esa ventanilla social.dnp.gov.co, ¿sí? Allá directamente ustedes entran y lo diligencian, digamos, dentro de la barra de estado de su navegador y ahí directamente los debería llevar a la ventanilla social. Si alguien les dice, miren, ingresen por acá y acá les vamos a ajustar la clasificación, y les prometen cosas, por favor, huyan de eso porque eso es una estafa, ¿cierto? Nadie, absolutamente nadie, ni alguien de la alcaldía, ni alguien de la gobernación, ni nosotros mismos podemos garantizar un cambio en la clasificación, absolutamente nadie. Eso es un proceso interno, eso es un proceso controlado que se hace, digamos, en servidores protegidos con todas las garantías de seguridad, y ni siquiera yo sé, por ejemplo, en este caso, si alguien me dijera, hoy necesito cambiarme de clasificación y ya actualizar la información, ni siquiera yo podría decirles, va a quedar en A, va a quedar en B, va a quedar en C, va a quedar en D, nadie lo sabe, ¿sí? Entonces ustedes actualizan la información y después de que esa información se procese sale la clasificación, pero nadie lo sabe. Entonces, si alguien les promete que les va a cambiar la clasificación, por favor, eso es una estafa. Listo, Charles. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en una próxima, Charles. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.